Por eso saludamos a la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Senadora Holguín, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a los oyentes. Por cuenta de esta pelea interna en Cambio Radical y esta posición de fuerza y de demostración que ha confirmado y ratificado Germán Vargas Lleras, las objeciones pues tienen un futuro absolutamente incierto. Para muchos han fallecido. De ser así, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo haría un llamado a los senadores, a los congresistas de Cambio Radical, porque yo creo que el orden correcto es patria, principios y partidos. Aquí por encima de los partidos lo que está en discusión es darle de verdad un giro al acuerdo de paz para que sea un acuerdo de todos los colombianos que dé garantías a víctimas y a victimarios. Aquí el llamado es hacer un esfuerzo por Colombia en un momento de tanta dificultad. Yo creo que aquí más que un tema de pujas políticas y de partido, tiene que ser un momento de grandeza donde pongamos por encima de cualquier interés partidista o electoral los intereses del país y de las víctimas. Senadora Holguín, pero usted, ¿qué ve detrás de esta decisión? ¿Cuáles creen que fueron las motivaciones para que el partido de Germán Vargas Lleras optara por oponerse a esas 6 objeciones del presidente Duque? Lamentablemente yo coincido con la visión que tiene la doctora María Isabel, y es que pareciera que el fondo de esto es un fondo meramente político, de una puja y un pulso político con el gobierno, que no le hace bien a Colombia, que no le hace bien a las víctimas, y yo creo que este debería ser más un momento de grandeza, y eso es lo que espera el país de los congresistas. Nosotros el 20 de julio juramos defender la Constitución y la ley, y eso es lo que espera el pueblo colombiano de nosotros. Senadora Holguín, pero ante la inminente derrota de las 6 objeciones hechas por el presidente Duque a esa ley estatutaria, ¿no sería mejor retirarlas para lograr un consenso político y evitar una derrota en el Congreso de la República? Yo siempre he creído que cuando uno está en una pelea por una causa justa, la posibilidad de la derrota no puede disuadirlo de dar esa pelea. Aquí hay una pelea por los derechos de las víctimas. Yo les recuerdo a los partidos que estuvieron a favor del Acuerdo de La Habana y del sí, que ellos todo el tiempo prometieron que las víctimas serían el centro, que iban a ser reparadas, que los delitos atroces y de lesa humanidad no iban a ser indultables ni amnistiables. Hoy se vienen dando unos hechos cumplidos, el país espera que ellos le cumplan lo que le prometieron, y yo lo que esperaría es que entiendan que esta es una causa justa, es una causa por Colombia, es una causa por las víctimas. Y mire, si algo le he aprendido yo a perder el miedo es a las derrotas. Aquí lo importante es pelear por lo que es justo. Sí, doctora Holguín, le cambió de tema porque las famosas vallas del Centro Democrático que critican tanto a la Justicia Especial de Paz, pues tienen nombre propio y es el suyo. Quisiera preguntarle, ¿esto no significa como polarizar más, crear más odio en la gente y que de hecho no tengan un referente bueno de la Justicia Especial para la Paz? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión, porque yo creo que al país lo polarizan quienes insisten en macartizar y dividir a Colombia en los amigos de la paz y amigos de la guerra. En Colombia somos casi 50 millones de colombianos anhelando la paz. La única diferencia que hay es cuál es el procedimiento que creemos correcto para lograr esa paz. Las vallas son mías, yo tengo toda la responsabilidad sobre esas vallas. Y yo las puse porque yo creo que el país tiene que hacer una reflexión de fondo. Aquí todo el mundo se ha dedicado al debate político o jurídico frente al tema de la JEP. Pero perdóneme, senadora Holguín, es que me parece de lo más paradójico que sea usted quien habla en esta entrevista de macartizar, cuando usted y su grupo político de los Paolos pone unas vallas en Antioquia diciendo que los que apoyan a la JEP son esto y los que no apoyan a la JEP son esto otro. ¿Qué más macartización que esa? Perdón, yo le pido que me permita explicar. Las vallas dicen, ¿y tú de qué lado estás? Víctimas y dice no JEP, victimarios y dice JEP. Lamentablemente era muy largo explicar más y hacer pedagogía, pero les agradezco que me permitan hacerla. ¿Por qué aparece la JEP del lado de los victimarios?
hagamos varias reflexiones. La primera, la FARC participó en el diseño de la JEP y en la elección de sus magistrados y las víctimas. Varios miembros de la JEP están hoy siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por obstrucción a la justicia y por buscar favorecer a miembros de la FARC y las víctimas. A la JEP le han pedido las niñas de la Corporación Rosa Blanca que las atienda, que les permita entrar a las audiencias de los cabecillas de la FARC como víctimas que quieren ser escuchadas, y las víctimas. Además hay todo un sesgo de algunos magistrados de la JEP y las víctimas. Además, hay un carrusel de la contratación. Hay mil y mil cosas que lo que vienen poniendo en evidencia es que de verdad pareciera que la JEP es un tribunal creado para favorecer a las víctimas y revictimizar a los victimarios. Esa es la reflexión a la que queremos llevar al país, a ver de qué lado nos vamos a poner. Mire, la paz, uno sabe que en aras de la paz en los procesos tiene que sacrificar justicia, pero no toda la justicia. Quienes acuden tanto a los argumentos jurídicos deberían hacer estas reflexiones. La primera, Colombia firmó el Estatuto de Roma, que es un acuerdo, un tratado internacional sobre derechos humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad, donde dice que los delitos atroces y de lesa humanidad no pueden ser indultables ni amnistiables. Claro, senadora, pero es que usted misma está dando la respuesta. Si hay que dar toda esta explicación, que por supuesto es respetable, aunque yo no la comparta, pues la valla fracasó y la valla termina haciendo de lo que usted se queja, de macartizar, pues termina poniendo en una columna como si cualquiera que estuviera con la JEP estuviera a favor de los victimarios. Eso no es poner la vida en blanco y negro, de lo mismo que ustedes se quejan de amigos y enemigos de la paz. Usted, por ejemplo, no tiene en cuenta que hay montones de asociaciones de víctimas que le han dado su respaldo a la JEP justamente porque quieren conocer la verdad de lo que ocurrió. ¿Admite al menos que esa valla le quedó mal? Yo admito que la valla me quedó bien porque seguramente si no pongo las vallas de los medios, de todos los medios, no me hubiesen llamado y no me hubiesen permitido explicar. Porque lo que yo quiero es que abandonemos la puja política y el tema meramente jurídico y nos centremos en el tema de fondo. Las víctimas, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Es que unos sectores no pueden hablar en nombre de todas las víctimas cuando han desconocido también muchas víctimas que llevan años clamando en medio de la negociación, en medio del acuerdo y a la JEP por ser escuchadas. Entonces, yo respeto obviamente su posición, pero yo en cambio creo que fue una gran victoria porque lo que quería era que el país pensara y escuchara y meditara sobre las razones y la importancia de estas objeciones para que por fin tratemos de construir una paz que los convoque a todos. Además, yo les hago esta pregunta. ¿Podrán estar tranquilos los propios integrantes de la FARC si no hay un mínimo de justicia sobre delitos atroces y de lesa humanidad? No olviden que si en Colombia no hay justicia, la Corte Penal Internacional es subsidiaria y los delitos atroces y de lesa humanidad no precluyen. Senadora, yo quiero volver al tema de las objeciones porque pues a mí me ha llamado mucho la atención que yo entendía inclusive que eso tuvo un desgaste muy fuerte al interior del gobierno anterior, que Germán Vargas Lleras estaba a favor de las objeciones. Tenía absoluta coincidencia e identidad con esas objeciones. Y así lo hizo público en su momento, pues respetando el hecho de que él hacía parte del anterior gobierno. Pero muchos seguidores suyos así lo expresaron. Hoy lo que nos dice un senador de su grupo político, el senador Barón Cotrino, es que es por razones constitucionales. Es decir, que ellos siguen estando de acuerdo con las objeciones, pero que constitucionalmente no hay necesidad de dar el trámite que se está dando. Esa es la explicación. Y escuchándola a usted o escuchando a Marisabel, la conclusión sería que Germán Vargas se metió en una bronca con los Char y por cuenta de eso no van las objeciones. ¿Usted lo ve así de simple? Yo no conozco bien al doctor Germán Vargas, pero yo le haría a él una invitación
y es a que escuche a varios magistrados que fueron de la Corte Constitucional y juristas que le pueden dar tranquilidad sobre el tema de las objeciones. Primero, porque claramente en la Constitución, en el artículo 166 y 167, está establecido que el presidente de la República puede objetar total o parcialmente leyes ordinarias o leyes estatutarias por inconstitucionalidad o inconveniencia. En este caso, el argumento claramente explicado por el gobierno en el proyecto que radicó, en el documento que radicó, se establece que el tema es inconveniencia. Yo también invito al doctor Vargas a hacer una reflexión, porque como usted bien lo ha dicho, él en su momento compartió con nosotros esas objeciones. Yo quiero que él defienda esa postura que había tenido en favor de las víctimas en su momento y esté tranquilo con el tema constitucional, porque se está obrando acorde con la Constitución. Ahí se establece que una vez las objeta el presidente, va a las cámaras a ser debatida, y ese es el procedimiento que estamos tratando de surtir. Entonces el llamado es que tengan tranquilidad, que todo esto se está haciendo bajo el marco constitucional y legal, y que ojalá reflexione nuevamente sobre esas objeciones que él compartía, porque es muy importante que la FARC con los bienes ilícitamente adquiridos repare las víctimas. Al día de hoy se habla de que solo han entregado el 2.5% de sus bienes, y la verdad es que si ellos no entregan los recursos producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, pues convertiríamos al proceso en el lavado de activos más grande en la historia de Colombia. Y entonces, ¿dónde están las víctimas y sus derechos? Y en un país que tiene tanta fugia económica. Ahí también se habla de la potestad que debe tener el alto comisionado, que es sumamente importante, sobre la necesidad de ser claros, y así lo establecieron en el Acuerdo de La Habana, que la competencia de la JEP llega hasta el día de la firma del acuerdo final. Mire, ahí hay temas muy sensibles para Colombia, muy importantes. El llamado al doctor Vargas, muy respetuoso, es que vuelvan a revisar el tema, si quiere que lo revise con exmagistrados de la Corte Constitucional para que tenga la tranquilidad jurídica. Sí. Senadora, una pregunta sobre un reciente nombramiento en el Servicio Diplomático Colombiano. ¿A usted le gustó que su ex integrante de su unidad de trabajo legislativo, Daniela Chavarría, fuera nombrada como la nueva cónsul de Colombia en Barcelona? Mire, Daniela Chavarría es una joven que yo conozco hace muchísimos años, de la cual me siento sumamente orgullosa, porque yo empecé a trabajar con ella desde que estaba recién egresada de la universidad, una gran profesional y una gran mujer, pero la verdad es que a mí ya me la habían robado hace rato, porque desde la campaña presidencial Daniela renunció a mi UTL y se fue a trabajar mucho tiempo con el doctor Iván Duque, con el doctor Luigi Echeverry, y yo me alegré mucho cuando enhorabuena la nombraron, porque creo que es una mujer que tiene toda la competencia, toda la claridad, que estuvo muy cerca al presidente Duque y a Luigi, que conoce muy bien la línea del gobierno. Senadora, muchas gracias por expresar su opinión, explicarnos pues este tema de las objeciones desde su óptica y por supuesto el alcance de la motivación de sus vallas. Aprovecho para desearle un muy buen fin de semana, senadora, y gracias por atender a la W. Muchas gracias a ustedes y un abrazo.